Mis amigas me invitaron a una aparente cena formal y pensé que por fin mi novio me pediría matrimonio, pero cuando llegué, descubrí que el anillo no era para mí, era para mi amiga. Y lo peor, yo había sido la amante sin saberlo. Lo que hice después nadie lo ha olvidado. Durante casi 2 años estuve saliendo con un hombre al que, sin exagerar, yo consideraba el amor de mi vida. No era perfecto, pero tenía esta manera de hablarme como si todo en el mundo cobrara sentido. Me escuchaba cuando hablaba de mis proyectos, de mis inseguridades, de las heridas que no había contado a nadie más, y aunque a veces tenía ciertos momentos medio evasivos, lo atribuía al estrés del trabajo o a que no todos procesamos las emociones igual. Se llamaba Andrew, y si alguien me hubiera preguntado en ese entonces si pensaba casarme con él, habría respondido sin titubear que sí. De hecho, ya tenía carpetas guardadas en Pinterest con ideas para la boda, nombres para hijos y lugares donde me gustaría envejecer con él. Así de entregada estaba. Teníamos amigos en común, especialmente del lado de mis amigas de universidad. Yo confiaba en ellas de una manera casi ciega, sobre todo en Sara y Jamie, 2 de las chicas con las que había vivido en segundo año y que me habían acompañado en todas las etapas de mis relaciones pasadas. Ellas conocían a Andrew desde el principio, sabían lo mucho que significaba para mí, incluso bromeaban con que él era el primero que había pasado todas las pruebas del escuadrón. Por eso, cuando un día me mandaron un mensaje grupal diciendo que estaban organizando una cena formal como reencuentro elegante, no sospeché absolutamente nada. Al contrario, me emocioné como tonta porque el mensaje venía con tantos detalles, desde el código de vestimenta hasta la sugerencia de hacerse uñas y peinado ese día, que lo único que pensé fue: este man me va a pedir matrimonio, y ellas me están ayudando con la sorpresa. Recuerdo exactamente lo que hice esa semana. Me compré un vestido que no estaba en mi presupuesto, pero que sentí que lo valía por el momento especial. Fui a hacerme el cabello a un lugar que me habían recomendado hacía tiempo pero que nunca había probado porque se salía de mi presupuesto. Compré zapatos nuevos, maquillaje, incluso un perfume que me había gustado en Sephora pero siempre terminaba dejando en el estante. Ese día me levanté con el estómago hecho un nudo de emoción. Pensé en cada detalle como si estuviera preparando un papel importante en una película, el mensaje de texto que le enviaría después del sí, el abrazo a mis amigas por haberlo ayudado. La llamada a mi mamá contándole entre lágrimas que su hija, por fin, iba a casarse con alguien que valía la pena. Cuando llegué al restaurante, todo tenía sentido. Era un lugar con un aire elegante, con luces tenues, decoración sobria, música suave de fondo y varias personas conocidas sentadas en una mesa larga al fondo. Había velas, copas altas, cámaras de fotos preparadas. Me hicieron pasar directo, y mi amiga Jamie me recibió con una sonrisa enorme, de esas que parecen contener secretos. Me abrazó diciendo que me veía preciosa, que estaba lista para una gran noche, y me guiñó un ojo de forma cómplice. Me senté entre varias personas que conocía bien, y todas actuaban con ese aire de falsa naturalidad que solo delata que algo están ocultando. Lo que yo no sabía es que sí había un secreto, pero no el que yo creía. Ni remotamente. Andrew llegó unos minutos después. Se veía nervioso, eso lo noté. Pero en vez de venir hacia mí, pasó a mi lado sin decirme una palabra, como si fuera solo otra invitada más. Fue hasta el extremo de la mesa donde estaba sentada otra chica, una de mis amigas también, aunque nunca fuimos demasiado cercanas. Se llamaba Natalie. Siempre fue de esas que tienen carisma natural, que hablan fuerte, que se paran en medio de una habitación y todos la voltean a mirar. Y cuando la vi levantarse mientras él tomaba algo del bolsillo, algo dentro de mí se congeló. Fue como si todo lo que creía que entendía del mundo se hubiera evaporado en un segundo. Él sacó una caja pequeña. Se arrodilló. Y en ese momento, sin ninguna exageración, el mundo se me cayó encima. Le pidió matrimonio ahí, frente a todos. A Natalie. A ella. Y todos los presentes, incluyendo mis supuestas amigas, aplaudieron. Gritaron. Grabaron. Algunos lloraron. Y yo, mientras tanto, estaba paralizada. No entendía nada. Sentí las lágrimas queriendo salir, pero estaban atrapadas por la incredulidad. Jamie me vio desde el otro extremo de la mesa, con cara de lo siento,
pero no se movió ni un centímetro. Nadie lo hizo. Nadie. Me levanté sin decir nada, y justo cuando me iba, Natalie me miró con una sonrisa ladeada y me soltó sin titubear: no pongas esa cara, tú eras la otra. Siempre lo fuiste. Solo que no te habías enterado todavía. Y luego se rió. Como si fuera chiste. No recuerdo bien cómo llegué a mi casa esa noche. Lo que sí recuerdo es que rompí los tacones en la entrada, me arranqué el vestido antes de llegar a la habitación y estuve vomitando entre sollozos durante casi una hora. Sentí vergüenza, humillación, rabia, tristeza, traición, todo al mismo tiempo. Me invadió esa sensación de haber sido una marioneta, una broma, un error monumental. Pero incluso en medio de ese derrumbe, algo dentro de mí no se rompió. Algo se endureció. Porque si ellos creían que esa sería la última vez que me verían llorar, estaban muy equivocados. Lo que no sabían es que yo no era de las que olvidan. Y que la vergüenza que me hicieron pasar iba a ser el punto de partida para algo que nadie en esa mesa iba a olvidar jamás. Actualización 1. Había pasado un mes desde aquella noche y todavía había días en los que me levantaba sin saber bien si lo que había vivido fue real o alguna especie de pesadilla muy bien producida por mi mente. Lo curioso es que ni siquiera fue el momento en sí lo que más me dolió, sino todo lo que venía detrás. Era como ir descubriendo cada día un nuevo rincón de la mentira, una nueva capa de hipocresía, y cada vez que creía haber llegado al fondo, aparecía otro detalle que me hundía más. Empecé a notar que muchas personas que consideraba cercanas dejaron de escribirme, otras me mandaban mensajes vagos con frases vacías como no sabía nada o yo solo fui porque pensé que era una reunión. Cuando era evidente que sabían perfectamente que se celebraba esa noche. No me enojaba solo con ellas, sino conmigo misma, por haber sido tan ingenua, tan entregada, tan dispuesta a ver lo mejor en todo el mundo. Me dolía reconocer que había estado construyendo castillos con gente que todo el tiempo me estaba saboteando desde los cimientos. Durante esas primeras semanas no salí de mi apartamento. Apagué las notificaciones de redes sociales, dejé de contestar llamadas, incluso de mi familia. Me alimentaba de lo básico, vivía en pijama, dormía mal y comía peor. Mis amigas, o lo que quedaba de ellas, seguían publicando sus vidas como si nada. Había fotos de brunches, de nuevos cafés, de reuniones de chicas, y por supuesto, de la futura novia más increíble del mundo. Natalie no solo no sentía culpa, parecía florecer con la atención. Y él, Andrew, simplemente desapareció de mi radar como si jamás me hubiera conocido. Ningún mensaje, ninguna explicación. Supongo que, en su cabeza, yo no era más que un efecto colateral. Lo que sí empecé a hacer fue revisar mis propios mensajes con él, nuestras fotos, nuestras conversaciones. Necesitaba entender en qué momento exacto me convirtió en la otra. Qué detalles ignoré, qué pistas pasé por alto. Al principio lo hacía para torturarme, porque no voy a mentir, me culpaba a mí misma. Pero después, sin darme cuenta, ese análisis empezó a tener otra intención. Me enfoqué tanto en revisar, clasificar, identificar patrones, que sin quererlo comencé a construir una línea de tiempo. Y ahí fue cuando todo cambió. Me di cuenta de que no había sido una coincidencia ni un desliz. Esto había sido cuidadosamente planeado. No solo por él. No solo por ella. Mis amigas, mi círculo, incluso una de mis compañeras de trabajo, que había sido quien me presentó a Andrew originalmente, todos tenían algún nivel de conocimiento. A todos les convenía que yo no supiera la verdad. ¿Por qué? No lo sabía con claridad, pero había algo profundamente cruel en cómo manejaron todo. No me alejaron. Me mantuvieron cerca. Me dejaron ilusionarme. Me prepararon para ver cómo todo lo que yo quería era entregado, públicamente, a otra mujer. Una noche, mientras escuchaba uno de los audios de Natalie en los que se burlaba de una excompañera de universidad que había sido demasiado dramática por un cuerno, me llegó un mensaje por error. Era una nota de voz. El remitente fue Sara, una de mis amigas de toda la vida. La misma que me dijo que me veía hermosa ese día y me ayudó a elegir el vestido. Al parecer el audio no era para mí, sino para otra persona, porque sin filtro dijo con toda la tranquilidad del mundo: ¿ya viste la cara de idiota que puso cuando se arrodilló?
Pensó que era para ella. Me dio pena, pero igual se lo merecía. Nunca supo leer el ambiente. Me quedé congelada. Volví a poner el audio. Lo escuché una y otra vez, porque no podía creer que esas palabras salieran de alguien con quien había llorado, reído, compartido secretos. Y no era solo el contenido, sino el tono, cero remordimiento, cero empatía, pura satisfacción. Algo dentro de mí hizo clic en ese momento. No lloré, no grité, no rompí nada. Apagué el celular, me senté en la cocina, me serví una copa de vino, que ni siquiera me gustaba pero era lo único que tenía, y me quedé ahí sentada durante horas. Ya no era tristeza. Era otra cosa. Algo más frío. Más estable. Era una sensación de claridad. Me habían usado. Me habían desechado. Se habían reído. Y pensaban que con eso ya se acababa todo, que yo simplemente desaparecería. Que era una historia más para contar entre risas, una anécdota incómoda que se iba a enterrar con el tiempo. Pero lo que ellas no sabían es que yo no estaba rota. Estaba cocinando algo. Me volví a meter a sus redes, pero ya no como antes, no para buscar fotos donde me sintiera herida o fuera excluida. Esta vez lo hice con otros ojos. Analicé relaciones, fechas, ubicaciones, menciones, comentarios. Me armé una carpeta con capturas, identifiqué eventos clave, comparé publicaciones con mensajes que yo tenía guardados. Comencé a anotar huecos, contradicciones, pistas. Como si cada posteo fuera parte de un rompecabezas mucho más grande. Empecé a crear una red. Ellos pensaban que yo era débil, que me iba a esconder. Pero en realidad, cada segundo que pasaba en silencio, lo usaba para recolectar datos, para armar algo que todavía no tenía nombre, pero que ya empezaba a tener forma. Todavía no tenía claro qué iba a hacer. No tenía un plan concreto, solo una certeza, esto no podía quedarse así. No era por despecho, ni por ego. Era por respeto a mí misma. Porque si no hacía algo, si simplemente lo dejaba pasar, me iba a convertir en la versión de mí que ellas querían, la que no vale lo suficiente como para ser tratada con honestidad. Y esa versión, sencillamente, no iba a existir. Así que mientras todos seguían riéndose a mis espaldas, yo empezaba a escribir una historia paralela. Una que no se iba a contar con anillos, sino con verdades. Y la primera ficha de dominó estaba a punto de caer. Actualización 2. Habían pasado poco más de 3 meses desde aquella noche en que me transformé sin querer en el espectáculo central de una traición cuidadosamente orquestada. Ya no me dolía de la misma manera, pero lo que sentía no era paz ni mucho menos perdón. Lo que sentía era como una especie de electricidad constante bajo la piel, una necesidad de mantenerme alerta, de no olvidar. Me había convertido en una versión mía que observaba en silencio, que no confiaba en casi nadie, pero que ya no se quebraba al ver sus fotos ni al escuchar sus nombres. Empecé a salir nuevamente, pero con otro tipo de gente. Colegas, conocidos lejanos, incluso personas que jamás habían tenido contacto con ellos. Me sentía más cómoda con gente que no cargara rastros de esa historia, que no llevaran en la voz el tono condescendiente de los que ya sabían todo. Fue también en ese periodo cuando me encontré con alguien que me ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, una antigua compañera de universidad que trabajaba en planeación de eventos y que, sin sospechar nada de lo que me había pasado, mencionó casualmente que Natalie y Andrew se casarían pronto en una finca en las afueras de la ciudad, propiedad de la tía de él. Y que la boda estaba siendo organizada con lujo de detalle. Fue como si me abrieran una ventana con vista directa al corazón de todo lo que me habían escondido. Me hice la sorprendida, fingí no saber nada, incluso la felicité con una sonrisa falsa. Esa noche me metí en internet a revisar todo lo que pude. No había muchas publicaciones aún, pero sí lo suficiente como para darme cuenta de que ya tenían una fecha. Era en 5 meses, y el lugar era privado, solo accesible con invitación. Casi todos los involucrados aquella noche estaban en la lista preliminar de invitados, las mismas amigas que me habían vestido para ver cómo le daban mi lugar a otra. Los mismos cómplices que habían aplaudido mientras yo me partía por dentro, y por supuesto, la misma Natalie que no tenía ni una gota de arrepentimiento. Por primera vez en semanas sentí algo parecido a emoción.
no por ellos, sino por mí. Porque ahora tenía una línea clara de tiempo, un evento con fecha y hora donde todos iban a reunirse para celebrar la mentira. Y ahí fue cuando se me ocurrió la idea. No una venganza impulsiva, no un grito desde el fondo de mi dolor, sino algo más estructurado. Algo que se sintiera como una devolución simbólica de todo lo que me arrebataron. Algo que, aunque no borrara lo que me hicieron vivir, si lo pusiera bajo una luz que nadie pudiera ignorar. Y para lograrlo, necesitaba información. Necesitaba acceso. Y necesitaba hacerlo sin levantar sospechas. Creé un perfil falso en Instagram, uno creíble, nada exagerado. Le puse el nombre de Amelia y lo diseñé como si fuera una aspirante a wedding planner con gusto estético impecable y una obsesión por capturar momentos reales y emociones auténticas. Tomé fotos de bancos de imágenes, armé historias falsas con clientes ficticios, incluso incluí testimonios inventados. Me tomé una semana entera para que el perfil luciera completamente legítimo. Luego, desde ese mismo perfil, empecé a seguir a varios organizadores de eventos conocidos en la ciudad y, finalmente, al equipo que estaba trabajando en la boda de Natalie y Andrew. Comenté sus publicaciones, compartí historias, mandé algunos mensajes educados. A los días, me aceptaron. Y una semana después, sin que ellos tuvieran idea de quién era realmente, ya estaba dentro del círculo. Me colaron como posible colaboradora para cobertura discreta del evento. Les dije que quería usar la boda como parte de un portafolio para un curso de diseño de eventos y que me encantaría, si los novios lo permitían, hacer una pequeña cápsula con entrevistas sobre su historia de amor. Cuando finalmente me autorizaron a hablar con Natalie, supe que el universo me estaba devolviendo las llaves que me habían arrebatado. Hicimos una videollamada que grabé desde otro dispositivo. Fue increíble lo fácil que fue hacerla hablar. Bastaron un par de preguntas bien formuladas y una actitud servil para que empezara a contar su versión de la historia como si fuera una novela de glamour y conquista. Dijo con una sonrisa que se ganó el anillo porque supo jugar bien sus cartas, que Andrew era un hombre complicado pero que si uno no se duerme, se queda con todo, y hasta soltó, entre risas, que a veces hay que hacer que otras se sientan importantes mientras una se lleva el premio. Me costó no responderle con todo lo que tenía guardado, pero me mantuve en personaje. Grabé cada palabra, cada gesto, cada pedazo de arrogancia. Cuando la conversación terminó, me quedé sentada frente a la pantalla en silencio. Tenía en mi poder la confesión más descarada y sin filtro de una mujer que no solo no se arrepentía, sino que se burlaba de haberme destruido. Días después, logré contactar a uno de los proveedores que estaba armando el montaje técnico de la recepción. Me presenté, nuevamente, como Amelia. Le dije que tenía interés en documentar la parte técnica de una boda como referencia para un proyecto académico, y después de una llamada corta, me mandó un render completo del espacio, junto con el itinerario de luces y sonido. Ahí estaba todo. Hora de la ceremonia. Hora del brindis. Discursos. Proyección de video. Música de fondo. Accesos al salón. Todo. Me aprendí cada punto como si fuera un mapa del tesoro. Porque en cierto modo, lo era. Y entonces, como si el destino quisiera regalarme una cereza en el pastel, supe algo más. Una conocida mía que había trabajado como hostess en un restaurante local me escribió para contarme que había visto a Natalie entrando con un tipo que no era Andrew. No era una cita de negocios, ni algo casual. Estaban tomados de la mano, habían pedido vino y se fueron juntos. Me mandó una foto borrosa, pero suficiente para confirmar que no era un encuentro cualquiera. Empecé a investigar y confirmé que la mujer que me robó a mi pareja también le estaba jugando el mismo juego a él. Y ahí fue cuando lo vi con toda claridad, ella lo usó, él me usó, y todos pensaban que se saldrían con la suya. Pero no. No esta vez. Yo ya no era la misma de antes. Y ellos estaban jugando un juego cuyas reglas ya no dominaban. Porque ahora, yo tenía las cartas. Y pensaba jugarlas con una precisión que ni en sus mejores pesadillas habrían imaginado. Actualización 3. Cuando finalmente llegó el fin de semana de la boda, ya no quedaba ni rastro de la mujer rota que habían dejado atrás.
Había reconstruido cada pedazo de mí en silencio, con el tipo de paciencia que solo tienen quienes no buscan venganza inmediata sino consecuencias inevitables. Durante los 2 meses previos a la ceremonia, había pulido cada detalle como si se tratara de un trabajo académico que determinaría el resto de mi carrera. No dejé nada al azar. Desde las grabaciones que había conseguido con Natalie hablando como si estuviera en un reality barato, hasta los comentarios que había recopilado de otras personas cercanas a ella, pasando por capturas de pantalla de conversaciones en las que admitía estar aburrida de Andrew y viendo opciones por si acaso. Todo estaba en una carpeta bien organizada, con respaldos en varios dispositivos, en la nube, en una USB y hasta en un correo programado por si algo me pasaba. No es que esperara que me ocurriera algo grave, pero estaba jugando en un terreno donde la gente no tenía escrúpulos y, honestamente, ya no confiaba en nadie. Sabía que la recepción sería el momento clave. La ceremonia era pequeña, íntima, solo familiares y allegados, pero la fiesta posterior incluía a todos los que se creían parte de ese cuento de hadas construido sobre engaños. Era allí donde estaban planeando proyectar un video con la historia de amor de la pareja, con fotos, clips de viajes y supuestos momentos significativos. La ironía de que todo fuera una farsa era tan grotesca que hasta me reía sola en las noches mientras editaba el material que iba a cambiar el rumbo de esa noche para siempre. Me infiltré en el equipo del DJ gracias a la conexión que había establecido semanas atrás. Le vendí la idea de que quería mostrar un proyecto audiovisual como homenaje secreto para los novios, un detalle sorpresa que nadie debía saber. Y por alguna razón, probablemente porque era hombre y asumió que una mujer con voz suave y ojos llorosos no podía tener malas intenciones, me creyó. Le entregué un pendrive con el supuesto video, perfectamente editado. Los primeros segundos eran reales, fotos de ellos, sonrisas, risas, los viajes a la playa que todos conocían, los abrazos falsos que alguna vez compartimos. Pero luego, sin transición brusca, todo cambiaba. Aparecía el audio de Natalie diciendo que a veces hay que jugar sucio para quedarse con lo que una quiere, seguido de imágenes filtradas de ella en restaurantes con otros hombres, acompañadas de capturas donde decía que Andrew era bueno, pero aburrido. El día de la boda, me mantuve lejos. No fui como invitada, por supuesto. Ni siquiera me acerqué al lugar físicamente. Me conecté a una transmisión que un conocido haría en vivo para una de sus redes porque le parecía una boda preciosa. Desde la distancia, vi cómo llegaban todos arreglados, cómo se abrazaban, cómo fingían ser parte de algo puro. Natalie estaba radiante, como siempre, con su vestido blanco ceñido y su corona de mentiras. Andrew se veía incómodo, algo tenso, pero pensé que quizá era por el calor. A los ojos de los presentes, todo era felicidad. Nadie sabía lo que iba a pasar en menos de 2 horas. Nadie estaba preparado. Cuando llegó el momento del video, las luces se atenuaron y la pantalla gigante colocada al fondo del jardín empezó a proyectar lo que todos esperaban. Al principio, los aplausos y los suspiros inundaron el espacio. Gente riendo, tocada por los recuerdos. Alguno hasta gritó, ¡qué hermosos se ven! Pero entonces, cuando la voz de Natalie se escuchó en esa grabación donde se burlaba de mí, se lo merecía por crédula, el silencio fue inmediato. Se oyó claramente como decía que había manipulado a Andrew para dejar a la otra, y que al final todo era un juego que había ganado. Hubo un segundo de confusión, luego otro más largo donde nadie se movía. Y después vinieron las reacciones. Unos comenzaron a murmurar, otros se tapaban la boca, alguien gritó que apagaran eso, pero el DJ, siguiendo mis instrucciones, dejó que el video corriera completo. Las pruebas eran claras, directas, sin espacio para la interpretación. Natalie salía en varias situaciones con otros hombres, no solo caminando o comiendo, sino en actitudes que dejaban claro que Andrew era solo una opción más en su colección. Lo que vino después fue una mezcla de caos y vergüenza colectiva. Andrew se levantó, visiblemente devastado, y trató de confrontarla frente a todos. Ella, en cambio, intentó negar que fuera su voz, pero en el video se incluía una frase específica que había dicho justo en la entrevista conmigo, una que solo un idiota no reconocería. La madre de Andrew, una mujer que se jactaba de ser conservadora y de tener valores familiares inquebrantables, se paró y le gritó que la boda estaba cancelada. Que eso era una humillación y que su hijo no se merecía esa porquería.
Natalie rompió en llanto, pero nadie se acercó a consolarla. Fue como si de pronto se hubiera quedado sola frente a una multitud que ya no la quería aplaudir. Desde mi apartamento, lo vi todo. No con una sonrisa de victoria, sino con la calma de quien sabe que hizo justicia por su cuenta cuando nadie más lo haría. No gané nada material. No recuperé el tiempo perdido. Pero algo dentro de mí se acomodó. No era odio lo que sentía. Era alivio. Era ese tipo de tranquilidad que llega cuando sabes que no dejaste que te borraran, que respondiste con inteligencia y firmeza, y que no fuiste víctima, sino autora de tu propio cierre. Esa noche, apagué la computadora, me serví una copa de vino, esta vez porque realmente lo disfrutaba, y dormí como no lo hacía desde antes de conocer a Andrew. Porque, finalmente, la historia que ellos comenzaron a mis espaldas había terminado. Pero no como esperaban. No con aplausos, ni con flores. Sino con silencio, miradas de vergüenza, y una verdad proyectada para todos los que habían fingido no ver nada. Y eso, para mí, fue más que suficiente. Actualización 4. Había pasado poco más de un año desde aquella noche en que mi silencio se convirtió en el eco más estruendoso que muchos de ellos iban a escuchar jamás. Lo supe no solo por los mensajes que me llegaron después de parte de personas que antes ni siquiera me dirigían la palabra, sino porque, como suele ocurrir cuando se desmorona una farsa en público, la caída se esparce en círculos concéntricos. Lo que comenzó como un chisme en un círculo reducido, se transformó en una historia que atravesó departamentos, oficinas, reuniones familiares e incluso, según supe después, llegó a oídos de colegas de Andrew que jamás supieron de mi existencia pero que se enteraron del escándalo con lujo de detalles gracias a que uno de los asistentes lo subió todo a TikTok en tiempo real. No hubo video explícito de la proyección, pero sí una grabación ambiente donde se escuchaban los audios, las reacciones y las frases más devastadoras. Incluyendo aquella en la que Natalie admitía que había que fingir amor para quedarse con el anillo. Esa sola línea, reproducida millones de veces, se convirtió en un meme, luego en una frase impresa en camisetas, y eventualmente en el motivo por el que ella perdió su empleo. Me enteré por una excompañera de trabajo, que en su momento también fue cercana a Natalie, que la empresa de bienes raíces donde trabajaba decidió prescindir de sus servicios después de que una cliente importante cancelara un contrato al enterarse del escándalo. Aparentemente, la mujer, una ejecutiva de Nueva York con varios inmuebles en el estado, dijo que no confiaba en alguien capaz de manipular a otros con tanta sangre fría. Y menos en alguien cuya voz se había vuelto viral por razones tan miserables. Intentaron retenerla durante unas semanas, pero cuando se filtraron unos correos que Natalie había enviado a otros clientes flirteando con propuestas que violaban las políticas de la empresa, la dejaron ir sin más trámite. Por su parte, Andrew también enfrentó consecuencias. No a nivel legal, porque nunca hubo nada ilegal en lo que hizo, pero sí profesionalmente. Según supe por otro contacto que aún trabaja en su misma firma, su reputación se desplomó. Se había creado la imagen de un hombre responsable, estable, digno de confianza, pero todo eso se vino abajo cuando la historia se hizo pública y muchos empezaron a atar cabos. Viajes de negocios que coincidían con mis cumpleaños, mensajes sin responder durante los fines de semana, excusas vagas sobre su disponibilidad emocional. Fue perdiendo clientes, oportunidades de ascenso y, eventualmente, lo reubicaron a una sucursal menor en otro estado. Técnicamente no fue despedido, pero todos sabían que fue un castigo disfrazado de traslado. Mientras ellos intentaban borrar rastros de lo que habían hecho, y de lo que yo les había hecho, yo seguí con mi vida, aunque no en silencio. A raíz de todo lo que viví, empecé a escribir. No con nombres reales, por supuesto, pero sí con la brutal honestidad de quien se ha visto forzada a reconstruirse desde las ruinas. Lo que comenzó como entradas de diario se convirtió en publicaciones esporádicas en un blog que abrí sin muchas expectativas. Nunca usé mi nombre ni mi cara. Lo firmaba como la que no desapareció y escribía sobre relaciones, sobre señales que ignoramos, sobre lo que significa ser traicionada por quien se supone que te ama y por quienes fingen ser tus amigas. Lo hacía por mí, pero al parecer, muchas otras mujeres se sentían reflejadas. Un día una de esas publicaciones se volvió viral y recibí más de 400 correos de personas contando sus propias historias.
Fue entonces cuando entendí que no solo me había liberado, sino que sin querer había abierto un canal para muchas otras que también habían sido silenciadas, engañadas, manipuladas. No voy a mentir, hubo días en los que me sentí tentada a hablar con alguno de ellos, a escupirles en la cara todo lo que había aprendido desde que me dejaron rota. Pero nunca lo hice. No porque no pudiera, sino porque ya no me hacía falta. La mejor parte de todo este proceso fue darme cuenta de que la venganza más eficaz no era arruinarles un momento, sino obligarlos a vivir con el peso de sus decisiones. Y ese peso, aunque no se ve, se arrastra todos los días. Natalie intentó rehacer su imagen, primero diciendo que había sido víctima de una campaña de odio organizada por mujeres celosas, luego como una especie de influencer de amor propio, pero la gente no olvida tan fácil. Sobre todo cuando tú misma dejaste grabado el momento exacto en que te convertiste en una caricatura. Su cuenta fue perdiendo seguidores, las marcas la dejaron de buscar, según supe, terminó mudándose a otra ciudad para intentar empezar desde cero. Andrew, por su parte, pasó de tener una agenda llena de reuniones a días enteros sin llamadas. Supe que estuvo saliendo con una chica nueva por un tiempo, pero ella lo dejó tras descubrir quién era realmente. No porque él se lo contara, sino porque ella, como muchas otras, también había leído mi historia sin saber qué era yo. Fue entonces cuando me permití salir nuevamente con alguien. No buscaba una redención emocional, ni un sustituto de lo que había perdido. Solo quería ver si aún era posible conectar con alguien desde un lugar honesto, sin mentiras, sin máscaras. Lo conocí en una clase de escritura creativa a la que me inscribí por impulso. Era diferente. Más joven que yo, sí, pero con una madurez que me desarmó poco a poco. Sabía escuchar sin invadir. Me hacía preguntas sin buscar vulnerabilidad como trofeo. Y sobre todo, no tenía miedo de mostrar quién era, ni de preguntar quién era yo, aunque al principio le di una versión muy editada de mi historia. Cuando finalmente le conté todo, con cada detalle, no me miró con pena ni con incredulidad. Solo dijo que ahora entendía por qué escribía con tanta intensidad. Y me besó como si lo supiera desde el primer día. Ya no pienso en Andrew como alguien que me rompió. Lo veo como alguien que me liberó. Porque si no hubiera vivido esa traición, nunca habría descubierto de lo que soy capaz. Nunca habría entendido el poder del silencio bien usado, ni la fuerza que se necesita para convertir una herida en un plan. Natalie creyó que me enterraba viva. Pero se le olvidó que algunas semillas florecen justo en la oscuridad. Y cuando brotan, lo hacen para quedarse. Actualización final. Habían pasado ya más de 2 años desde aquella noche en que, sentada frente a una pantalla, observé cómo todo lo que una vez me dolió profundamente se desmoronaba en silencio frente a los ojos de quienes lo habían construido con tanto cinismo. 2 años desde que me sacaron del centro de una historia que yo creía compartida y me arrojaron al borde del escenario, esperando que aceptara mi lugar como espectadora pasiva del éxito ajeno. Pero nunca fui una figura secundaria en mi vida. Nunca me resigné a ser el recuerdo borroso de un error que nadie quiso nombrar. Y fue precisamente esa certeza, esa terquedad de no dejar que me definieran con su engaño, lo que terminó por transformar esa humillación en una de las etapas más valiosas de mi historia. En el tiempo que siguió a todo aquello, no solo me reconstruí, aprendí a nombrarme con nuevas palabras. Dejé mi antiguo empleo, no por fuga, sino por decisión. Sabía que para sanar completamente necesitaba dejar de ver las mismas paredes, las mismas caras, los mismos cafés donde tantas veces había esperado a Andrew sin saber que él, al mismo tiempo, ya había dejado de esperarme a mí. Me mudé a una ciudad más pequeña, cerca del agua, donde la vida era más lenta pero también más amable. Arrendé un estudio con luz natural, lleno de plantas, y comencé a escribir con la misma intensidad con la que antes me esforzaba por mantener viva una relación que solo existía en mi cabeza. Las publicaciones de mi blog se convirtieron en columnas ocasionales para una revista digital enfocada en experiencias reales, y poco a poco, sin darme cuenta, me transformé en una especie de referencia para mujeres que estaban atravesando situaciones parecidas. Nunca me asumí como consejera, ni como ejemplo de nada, pero sí como alguien dispuesta a poner en palabras lo que tantas veces se calla, que no hay dolor más cruel que ser usada como decorado en la vida de otros. Y que no hay victoria más silenciosa que no dejarte borrar. En una ocasión, meses después de la boda fallida,
recibí un correo inesperado. Venía de una dirección que no reconocía, sin asunto, pero con un contenido que me detuvo el corazón por un instante. Era Andrew. No con un hola cordial ni con una excusa estructurada, sino con una carta extensa donde me decía que había pasado meses intentando entender qué había hecho y por qué lo había hecho de esa manera. Decía que me pensaba más de lo que quería admitir, que había soñado con la noche del restaurante más de una vez, pero desde el otro lado, viéndose a sí mismo como un cobarde incapaz de mirar a los ojos a la mujer que más lo había querido. Me decía que no buscaba que lo perdonara, que no esperaba respuesta, que solo quería que supiera que nunca encontró en Natalie lo que tuvo conmigo, y que, aunque había tratado de rehacer su vida, lo que más lo perseguía era la forma en que se dio cuenta demasiado tarde de quién era yo. No le respondí. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque entendí que mi silencio, esta vez, no nacía del dolor ni del miedo. Era un silencio distinto, uno que no necesitaba explicaciones ni cierres porque ya los había encontrado en otro lugar, en otra voz, en otro tipo de amor que no buscaba redención sino verdad. Guardé ese mensaje, no como reliquia de un pasado que extrañara, sino como recordatorio de que incluso quienes creen que ganaron, cargan con el precio de lo que rompieron. Poco después, supe por un conocido que Natalie había vuelto a vivir con su madre, que intentaba estudiar otra carrera y que había dejado sus redes sociales tras varios intentos fallidos de limpiar su imagen. Nadie la quiso contratar, nadie confió en sus nuevas versiones de sí misma. La mayoría la recordaba por aquel video que ya se había vuelto material de análisis en TikTok sobre red flags y relaciones tóxicas. No me alegré por su caída, pero tampoco me compadecí. Lo único que sentí fue distancia. Ya no era parte de su historia, ni ella de la mía. Había quedado estancada en el papel que ella misma escribió, y yo había salido de la función mucho antes del acto final. Con el paso del tiempo, comencé a compartir mi historia, esta historia, en charlas para mujeres, en espacios pequeños donde algunas venían con lágrimas contenidas, otras con rabia fresca. Y muchas más con el miedo de convertirse en versiones mías. Les hablaba sin guión, sin dramatismo, sin promesas de superación mágica. Solo con la certeza de que nadie merece ser tratada como un error ajeno, y de que ninguna herida es tan definitiva como para impedirte escribir algo nuevo. Muchas veces me preguntaron si alguna vez me vengué realmente, si no me arrepentí de lo que hice. Y yo, sin cambiar el tono, les decía la verdad, no me vengué para hacerlo sufrir. Lo hice para que supieran que no era tonta. Que no me iban a borrar tan fácil. Y que el dolor que provocaron tuvo consecuencias. No para castigar, sino para marcar un límite. Porque si no lo hacía, ellos habrían seguido como si nada, y yo me habría quedado atrapada en esa imagen rota que ellos mismos fabricaron. Hoy vivo con alguien que no tiene miedo de llamarme por mi nombre completo. Que no evita mis cicatrices, ni compite con mi pasado. Alguien que, sin tener que hacer grandes promesas, me hace sentir elegida todos los días. No porque me necesite, sino porque me respeta. Y eso, después de todo lo vivido, es más de lo que alguna vez soñé. Nunca creí que terminaría agradeciendo aquella traición. Pero ahora sé que fue el incendio necesario para sacar de mí a una versión más fuerte, más lúcida, más fiel a lo que merezco. Así que sí, me usaron, me mintieron, me humillaron. Pero también me despertaron. Y en ese despertar, no solo me encontré a mí. También los dejé a ellos, exactamente donde pertenecen, en las sombras de una historia que nunca más volverán a controlar.